Bienvenidos a Radio Magic Internacional. Me encanta nuevamente que podamos estar aquí, que podamos compartir muchísimo conocimiento, reflexión y realmente que este pueda ser un espacio de cambio. Esta unión que logramos hacer desde Madrid, España y Guadalajara, Jalisco, México para todo el mundo es impresionante. Así que saludos a todos los radioescuchas de Radio Magic Internacional y a todos los que hacen posible que esta transmisión se pueda crear. Ya estás aquí en Terapia con Wendy Barajas y como te digo, pues este va a ser un espacio donde tú puedas vibrar, conectar, generar los cambios que tú elijas hacer en tu vida y que al final esto pueda ser tanto útil para ti como para la gente que tú quieres. Fíjense que hace unos días, muy poquitos días atrás, estuve dando unas conferencias en Austin, Texas, y hubo un tema muy en particular que me gustó muchísimo compartir sobre la imperfección, sobre esta parte donde nos exigimos a nosotros mismos lograr algo que realmente es imposible. Y entonces en esa búsqueda de intentarlo, pues llega a ser agotador. Y lo más difícil en todo esto es que de alguna manera pues logramos hasta perdernos a nosotros mismos, a nuestra esencia, quienes somos nosotros. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Esto lo merece todos y entonces vamos a compartirlo también en Radio Magic Internacional. Así que prepárate, ya sea que lo estés escuchando en vivo o que lo estés escuchando desde mi podcast en Spotify como terapeuta Wendy Barajas. Y si no estás en vivo, bueno, baja la aplicación de Radio Magic Internacional en la app de tu celular y de esa manera puedes escuchar transmisiones realmente de mucho valor, además de música muy, muy buena. Así que tienes las dos, tanto Spotify como Radio Magic Internacional. Bueno, ¿qué pasa con esta parte de encajar? ¿Qué pasa con esta parte de quiénes somos nosotros? ¿Qué pasa con nuestra esencia y esta parte de la autoexigencia que nosotros hacemos a nosotros mismos? Bueno, de alguna manera, socialmente nos han enseñado que tenemos que encajar, que tenemos que ajustarnos como si fuéramos una pieza en un rompecabezas y aunque no seamos la pieza idónea ahí, pues tenemos que afilarnos, tenemos que cortarnos, tenemos que dejar de ser en algún momento con tal de encajar. Y entonces, pues ahí es donde nosotros logramos perdernos si no tenemos claro quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Y entonces, como dicen, vamos hacia dónde va la manada y llega un punto de la vida que por favor tiene que llegar, un punto crítico donde digas, hacia dónde voy, qué está pasando, ya no me reconozco y de alguna manera no me encanta lo que yo estoy viviendo. Y entonces, pues allá afuera, como te digo, se establecen ciertos parámetros, ciertas ideas, de alguna manera nos van sembrando, yo siempre les digo, tanto en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos los audiovisuales que podamos tener, nos van sembrando una cierta idea que es algo que nosotros tenemos que perseguir y es como, pues sí, de alguna manera nos venden esa idea. Y entonces, pues yo los invitaría a que cuestionemos un poquito más, poquito se puede. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que está sucediendo allá quiere decir que yo lo necesite en mi vida. No necesariamente porque esté sucediendo allá o alguien esté logrando cierta cosa o viva de tal manera o tenga tal auto de marca, significa que yo también tengo que vivir de esa manera. Y entonces pensémoslo en algo muy sencillo, las cosas materiales, ¿no? En un auto es fácil hacer esa comparación. ¿Cuánto tiempo nos hemos llegado nosotros a endeudar simplemente por esta parte de pertenecer y tener cierto vehículo? Porque entonces, ¿qué van a decir? No sé cómo sea en España, pero sí les puedo decir que acá en México, pues sí tendemos a ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor no importa tanto dónde vivas, pero sí el auto donde te vean bajarte. Y entonces, ¿qué pasa? Realmente tú no vales como tal por el vehículo que traigas, sino vales por todo lo grandioso que estés haciendo y por sobre todo cómo te sientas contigo. Porque esta parte cuando nosotros hablamos de la felicidad, esta parte cuando hablamos de los logros, a veces creemos que alguien valioso o que una vida tiene sentido a partir de que, por ejemplo, logramos ganarnos un premio Nobel. Y entonces, ¿cuánto porcentaje de la población realmente logra destacar para crear un premio Nobel? Entonces, es casi imposible que no nos sintamos frustrados porque puede que estemos persiguiendo metas que son demasiado altas y cuando ya nos detenemos a observar, sería bueno preguntarnos si realmente nosotros necesitamos o queremos eso en particular. Entonces, ojo, porque puede que te estés generando deudas que son realmente innecesarias solo por el hecho de querer encajar
de pertenecer a un lugar y de alguna manera vas a lograr dejar de ser tú en esa carrera de la vida porque gustar a todos los demás. Y ni siquiera sucede porque algo que tenemos que tener claro es que cuando somos los protagonistas de nuestra historia, realmente donde logramos hacer ese clic con las demás personas es a partir de nuestros defectos. Por eso es tan importante la charla del día de hoy, porque nos exigimos esa perfección cuando la perfección es lo único que nos lleva a desconectarnos con el mundo. ¿Sí? Es decir, que cuando tú te equivocas en las cosas justamente donde no te salen bien, ¿sí? Aquello donde no eres a lo mejor tan bueno es donde el resto de la sociedad dice, wow, me gusta toda su esencia, mira, me gusta que también se equivoca y de alguna manera ahí hago clic contigo porque me siento identificado. Es como nuestra zona segura, aunque hasta el día de hoy nosotros quisiéramos verla como insegura. Nos preocupamos tanto por no equivocarnos y hoy quiero que sepas y quiero que te lo quedes grabado, que justo cuando te desconectas, en realidad es cuando logras más conexión con el resto del mundo. Entonces, si lo que tú quieres es encajar, qué mejor encontrarte una persona allá afuera donde digas, wow, qué esencia, qué porte, qué alegría, mira su brillo, cómo se siente consigo mismo. Y esto es justo por esa relación, por conocerte, por identificar qué es lo que quieres y perseguirlo. Entonces, no necesitamos hacer cosas tan grandiosas. Realmente lo único que necesitamos lograr, primero que nada, es cuando todo se calla, cuando estás tú solo, ¿sí? Cuando no hay tanto que hacer y te permites ese espacio, que logres sentirte bien contigo mismo. Cuando logras ese espacio de contemplación, cuando puedes sentir la brisa del aire, cuando sientes el sol, cuando ves los colores, cuando puedes saludar a alguien, cuando ves pasar de alguna manera la vida de una manera tranquila y te sientes a gusto, ahí es porque entonces ya lograste hacer esa conexión contigo mismo. Pero ¿qué pasa? Que ahorita generalmente los pocos minutos, segundos, horas que tenemos libres, realmente nos desconectamos y entonces buscamos dispositivos, buscamos llamadas, buscamos que nos entretenga para no lograr esa conexión con nosotros porque da miedo y en realidad no debería de darlo. No nos lo han enseñado, pero lo que sí te puedo decir es que nos han dicho que cuando más te dedicas a ti, cuando te cuidas, cuando sabes poner límites, cuando tienes claro lo que quieres, a pesar de quién esté alrededor, nos hacen tachar como si fuéramos egoístas. Y realmente no podemos pasarnos la vida siendo egoístas con nosotros mismos por lograr encajar allá afuera. Entonces, si tengo que ser egoísta, lo haré. Sin embargo, en este egoísmo yo te estoy invitando también a que puedas tener la empatía con el resto del mundo. De verdad estamos viviendo días muy complicados y si nos pusiéramos y reflexionáramos un poco y nos detuviéramos a ver que allá afuera cada quien trae su propia historia, cada quien trae sus propias batallas, sus propios miedos, dificultades, deberíamos ser un poco más empáticos. Y entonces cuando yo hablo de ese egoísmo no es pisar a los demás, es ponerme en ese primer lugar donde tan me cuido a mí que por eso podría ser empático con los demás, porque sé lo que a mí me ha costado estar donde estoy y por eso sería más cuidadoso con lo que tú estás eligiendo vivir. Entonces, de esta manera, quiero llegar al punto donde el único experto de qué necesita en su vida eres tú mismo. Yo soy experta en qué necesito y si no lo fuera, bueno, es un gran espacio para empezar a meditar y a reflexionar sobre lo que yo quiero, lo que necesito y lo que realmente es valioso para mí. Cada quien tenemos historias diferentes y perseguimos historias diferentes. Entonces, seamos más cuidadosos con esto, en procurar que haya muchos más espacios donde nosotros podamos conocernos y que poco a poco nos podamos ir sintiendo un poco más cómodos con nosotros mismos. Porque el primer reflejo cuando tú te ves al espejo, esos microsegundos de lo que sucede, ahí nos dice mucho de cómo está nuestra relación. Y entonces, ¿con qué conectamos cuando nos vemos al espejo? Seguramente nos enfocamos a aquellas partes donde no nos encantan y es mucho más fácil centrarte en esos defectos, tratarlos de cubrir y no sintiéndote tan seguro, continuar con la vida. Hoy yo te invito a que te puedas enfocar a ser alguien extraordinariamente imperfecto, sabiendo ahora que lejos de tener que esconder tus imperfecciones, en realidad necesitamos
abrazarlas, destacarlas un poquito más, saber que son parte de nosotros y que justo eso en realidad puede crear esa conexión allá afuera donde alguien más que esté viviendo su propia historia diga, mira, si ella con todo esto al final ha logrado tantas cosas, entonces yo también puedo abrazar mis defectos y puedo destacar en lo que yo decida hacer. Como te digo, no tienen que ser carreras impresionantes, no tienen que ser tantas cosas, porque lo que estamos haciendo no es para el resto del mundo, sino para perseguir tus sueños en lo que realmente para ti es importante. Están sucediendo muchísimas cosas allá afuera en temas de salud mental, en tema de desconexión, en temas de ya hasta necesitar muchísimos medicamentos psiquiátricos. Y la esencia de todo esto, la raíz de todo esto tiene que ver con encontrar tu propósito de vida, ¿sí? Esto es importante. No tenemos que buscar tanto, simplemente es conectar contigo mismo para entender cuál es tu propósito. ¿Alguna vez hemos hecho este ejercicio de regresar a nuestra infancia y de ver con qué soñábamos, cuáles eran esas cosas que nosotros idealizábamos? Y sobre todo porque cuando éramos niños había menos miedos, no había cosas imposibles, realmente creíamos que todo lo podíamos lograr. Y entonces es más fácil poder conectar y elegir lo que realmente quieres el día de hoy. Y que si es necesario en momentos tener que renunciar, también es válido, porque lo hemos platicado en otros programas cuando yo les he dicho, nos han enseñado que está mal renunciar y realmente no debería de ser así. Porque si tú te das cuenta que aquello que estás persiguiendo ya no es tu propósito, sería totalmente absurdo seguir la carrera solo por el qué dirán. Así que si el día de hoy, en esta imperfección, tú te das cuenta que la vida que estás llevando, el trabajo que estás teniendo, las relaciones que estableces, la forma como vives, cómo te alimentas, cómo duermes, e inclusive hasta el cómo respiras, no es lo que tú quisieras, pues entonces vamos dándole manos a la obra, porque hay muchísimo trabajo que nosotros tenemos que hacer con nosotros. Y que ese brillo, que esa paz, que esa alegría, porque también tomemos en cuenta que la felicidad no es, ¿sí? En todo momento. Hay picos, hay bajadas y es válido que esto suceda. Es normal que esto suceda. Sería imposible hablar que todo el tiempo estamos en esa euforia. Y creo que también la felicidad es calma. También la felicidad es poderte sentir tranquilo. También la felicidad es estar satisfecho con aquello que tú estás haciendo. Y entonces, cuando yo te hablo de esta imperfección, te hablo de saber renunciar cuando sea necesario, de elegir lo que sí quieres y lo que no quieres, porque cubrimos todas esas facetas, establecemos relaciones de pareja, de amistad, que muchas veces ni siquiera nos llenan, no nos sentimos plenos, pero como tenemos que encajar, como nuestra vida tiene que ser perfecta, como nuestras imágenes, nuestras fotografías tienen que tener ese cierto filtro para lograr ese clic allá afuera, lo único que estamos logrando es perdernos a nosotros mismos. Entonces hoy me gustaría preguntarte, ¿realmente necesitas esa perfección? Y si así lo fuera, ¿qué significa ser perfecto? Pero casi quiero asegurarte que cuando profundices con esta pregunta, te darás cuenta que en realidad no lo necesitas y que de alguna manera es inclusive hasta agotador tenerlo que hacer. Se vale ser imperfecto. Obvio, en esa imperfección, como te digo, siempre buscaríamos esa empatía con los demás, buscando no lastimar, porque creo que ya es suficiente lo que pasa. Esto es un proceso individual. Y si todos nos enfocáramos realmente a lograr esa conexión, a poder estar presente contigo cuando es necesario, se los he dicho hasta simplemente cuando te vas a detener a comer, poder tener esa conexión con la comida, ver los colores, los olores, qué se siente masticar, ¿sí? Las texturas. Lograr esa conexión sin ninguna interrupción. A lo mejor lo máximo que puede haber en el entorno es la charla con la gente que estés o si decides comer tú solo y a lo mejor un poco de música de fondo. Pero sí que puedas permitirte sentir, ver y de alguna manera hasta escuchar lo que quiere decirte tu alimento. Y esto es parte de lograr esa conexión
que estamos buscando para poder abrazar esos defectos que también nos caracterizan y que nos hacen únicos. Entonces, ¿qué quiero yo en mi vida? Se los he explicado también hablando que cuando queremos tomar decisiones en medio de la crisis es muy complicado. Cuando queremos tomar decisiones en medio de un estado depresivo o de tristeza profunda es muy complicado. Querer tomar decisiones cuando los demás eligen y nosotros estamos más preocupados por ver qué opinan es muy complicado. Entonces, sería más fácil en un trabajo un poco de imaginación podernos ir a nuestro escenario ideal, aquel futuro donde tú te sientes bien, donde las cosas funcionan, donde los días son soleados y que todo está bien. Una vez llegando a ese futuro, donde puedes visualizar realmente qué es lo que has logrado, es inclusive hasta como hacer un ejercicio con tu yo del futuro y qué ese yo del futuro te puede hablar. Siempre nos han hablado del pasado, de sanar nuestro niño interior y hoy yo quiero invitarte a que hagas un ejercicio en esta respiración profunda y te vayas a ese futuro donde está tu yo y te puede decir, wow, lo lograste, ve quiénes somos, ve todo lo que hemos hecho, ve cómo nos sentimos y cómo nos queremos a nosotras mismas. Entonces, identificando ese futuro y observando qué hay ahí, qué cosas perseguiste, qué cosas realmente fueron valiosas para ti, e inclusive hasta el lugar donde estás, nos llevaría a poder llenar nuestro presente y entonces poder tener más esa claridad de a qué le tenemos que dedicar tiempo el día de hoy, ¿sí? ¿Qué pasos tenemos que dar? A lo mejor en qué áreas nos tenemos que preparar, qué libros tenemos que leer, qué personas necesitamos tener cerca, qué necesitamos realmente dedicarle ese tiempo. Porque no podemos hablar que nuestro futuro nos vemos bien en pareja y el día de hoy no le dedicamos tiempo. No podemos hablar que somos los grandes papás o grandes mamás y en realidad el día de hoy no dedicamos tiempo a nuestra familia. No podemos hablar que queremos ciertos proyectos y en realidad ni siquiera les dedicas un minuto de tu día a eso que tú quieres. Y entonces, en esta imperfección es sumamente valioso que tú identifiques lo que tú quieres en tu historia, porque cuando logramos ese propósito, nos daremos cuenta que hasta estos defectos en realidad van a venir a contribuir a aquello que nosotros queremos. Entonces, de alguna manera quiero que sepas que nuestra historia, cuando nosotros contamos nuestra historia, hay 3 historias que se cuentan. La primera es la historia que te cuentas a ti mismo. En ese trabajo interno, en esa vocecita, hay una historia que yo me cuento a mí misma. La segunda historia es la historia que contamos a los demás, ¿sí? ¿Qué les decimos? ¿Qué queremos que vean de nosotros? Y no se parece muchas veces a la historia que nos contamos a nosotros. Le echamos a lo mejor un poquito más feeling a la segunda. Y la tercera historia también es importante porque es la historia que cuentan los demás sobre nosotros. Y eso puede ser bastante divertido. Pero si tú logras que tu primera historia sea la más fuerte, lo que suceda en la tercera no va a tener que ser tan complicado. De hecho, casi tendrían que tener un poco de congruencia las 3. Pero lo que sucede es que estamos a veces tan centrados en esta tercera historia, tan preocupados por lo que los demás digan de nosotros. Y toma en cuenta que cuando los demás cuentan nuestra historia, también sería imposible no hacerlo, tiene que contarla a partir de su historia. Y entonces ya no es por completo lo que tú estás viviendo. Cada quien se va a expresar de ti a partir de lo que ellos están sintiendo y de la propia relación que tengan consigo mismos. Por eso sería muy bueno que busques relacionarte con personas que puedan tener esa buena relación consigo mismos para que también tu historia pueda ser bien contada. Porque somos un reflejo, somos ese espejo que de nuestra boca solo sale lo que tiene que ver con quiénes somos nosotros. Y entonces por eso allá afuera podemos estarnos encontrando constantemente con situaciones donde decimos es que ¿por qué todos son tan agresivos? ¿Por qué yo tengo que ser la víctima? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué a mí las cosas no me funcionan? Y es por la forma
¿sí? Por esa forma que tú estás eligiendo inconscientemente de percibir el mundo. Entonces, hay 3 historias. Podríamos hablar que las 3 son importantes, sin embargo, la más importante es lo que te dices a ti mismo. Entonces, hoy me gustaría que lejos de enumerar, porque lo hemos hecho antes, tus cualidades, ahora enumeraras todos esos defectos que tienes. Es un trabajo personal y esto va a quedar solamente para ti. Pero si empezáramos a enumerar todos los defectos que nosotros tenemos, una vez que los plasmes, no te juzgues, sácalos, deja que tu inconsciente haga ese trabajo. Ya que lo hagas, permítete identificar cómo cada uno de ellos en realidad te ha sido de utilidad en algún momento de tu vida. Así que se vale encajar desde nuestra propia versión. Se vale encajar teniendo claro cuál es tu propósito de vida. Se vale perseguir la felicidad cuando sabes hacia dónde vas y entender que toda la gente que el día de hoy te está rodeando tiene mucho que ver en esa conexión con lo que tú eres. No es casualidad la historia que estamos viviendo ni la gente que elegimos cerca. Entonces, hasta aquellas situaciones que no te encantan, situaciones que se salen de tu control, momentos inclusive donde sufres, son cosas que hasta el día de hoy, consciente o inconscientemente, nosotros las hemos elegido. Así que hoy te invito a abrazar tu imperfección. Te invito a encontrarle la utilidad y la conexión que logras tener a partir de los momentos donde tú te equivocas. Y sobre todo, a lograr esa empatía contigo, porque a partir de ese amor propio va a ser mucho más fácil que puedas conectar con el resto del mundo. Así que recuerda que tanto tú como yo, el día de hoy no estamos a votación. No estamos esperando que nos elijan, sino lo único que estamos buscando es lograrnos elegir a nosotros para poder ayudar allá afuera al mundo que necesita ayuda. Así que hoy te abrazo fuerte. Me ha encantado que estés aquí en Radio Magic Internacional en Terapia con Wendy Barajas. Sígueme en mis redes. Todos los días subimos contenido de mucho valor porque se necesita estar ahí recordando la importancia que tiene nuestra propia vida. Así que sígueme en Terapeuta Wendy Barajas en todas las redes sociales y en lo que pueda ayudar, con todo gusto, aquí estoy. Así que un abrazo fuerte y los esperamos aquí el próximo viernes 8 de la mañana en Radio Magic Internacional. Que estén bien. Chao.